Seguimos en vivo y vamos a entrevistar en casa, en la casa de él, al señor Felipe Piña. ¿Cómo le va, Felipe? ¿Cómo anda? Ay, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué micrófono que tenés? Es profesional. Total. Sí, porque de acá abro el programa de radio también. Ah, por eso. Vos sabés que cada comunicación que tenemos es un abismo, porque no sabemos si se va a escuchar, si se va a ver, si nos van a entender. Entonces, hasta que no nos dicen hola, estamos como diciendo, ¿qué va a pasar ahora? La cantidad de vivos que hay que hablan al mismo tiempo y nadie entiende nada, ¿viste? Sí, no, igual vivos en este país hay muchos, no te preocupes. Sí, está lleno. Ahora más que nunca. Hoy me llegó por WhatsApp que eran todos los del 25 de mayo, todos los próceres charlando entre sí por WhatsApp y juntándose como para mañana. Todos con barbijo. No, vos tenés barbijo, no, yo tengo, decía. Entonces, bueno, yo te llevo un par por si vos no tenés. Y así me dije, bueno, ponele, pero no sé si me gustó demasiado, pero digo, ya que lo tenemos a él, era para adaptarlo a la cuarentena. Te hago una pregunta, Felipe, porque sos un referente en la historia de la historia en general. Digo, ¿lo que vos decís es verdad o se te ocurre? Para Juli, le tenemos que avisar algo. ¿Qué? Que se ponga el otro auricular porque está saliendo por el micrófono nosotros mismos. Ah. Sí, lo que pasa es que no sé cómo cambiarlo eso, pero le pongo no, siguen que te pongas el otro auricular en la oreja. Porque sale el audio por el auricular, entra al parlante, se retroalimenta la ¡Ahí está! Ahí puede Muy ser bien. que sí. A ver. Ahí va. Pero creo que no cambia eso, ¿eh? A ver. Pero bueno. No Tendría que cambia. configurar acá una cosita para... Dice que sí cambió, dice nuestro productor. Sí bueno, cambió, sí te estaba preguntando si realmente cuando vos hablas de historia es porque sabés o lo inventás, porque la verdad que tenés mucha información y yo desconfío de tanta información. Trato de inventar. La tentación es muy grande, pero trato de no inventar. ¿Sí? Trato de decirla. No, pará, y aparte, tenés autoridad para decirnos cualquier cosa que te vamos a creer también. Sí, obvio. Eso es una gran tentación. Es una gran tentación, como cuando un médico te dice algo y decís, debe ser cierto. Debe ser cierto. ¿Cómo hace? De ser honestos. Sí, no, era un chiste obviamente lo que te hacía. ¿Cómo es un historiador para saber más que otro historiador? ¿Busca más libros? ¿Viaja? ¿Le mandan? O sea, ¿cómo se alimenta el historiador de la verdadera historia? Yo creo que lo primero es no querer saber más que los demás, sino, en todo caso, ver distinto, ¿no? Las cosas, me parece. Por ahí, no es una cuestión de más. Entiendo la pregunta, está muy bien. Yo creo que en realidad es ver el estado de la cuestión, como decimos nosotros, qué se sabe hasta el momento y qué puedes aportar, o sobre el mismo tema otra mirada, que es lo que pasa con un tema tan trillado, si querés, como la Revolución de Mayo, ¿no? Pero siempre hay algún aspecto que todavía se puede hablar, ¿no? Estamos empezando a hablar ahora, no hace mucho, del lugar de las mujeres en la Revolución, cosa que antes ni se hablaba, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo historia, siempre estamos haciendo historia, porque algún día se va a hablar de lo que está pasando hoy. Que se van sumando aspectos, vamos viendo otras cosas, ampliando las miradas, y eso es lo que pasa. La vida cotidiana, que se le da más importancia en los últimos años también, cómo vivía la gente común, qué se comía, en qué se divertía la gente, ¿no? Que son cosas interesantes también, que tienen que ver como cuando vos te acordás de un periodo histórico, te acordás de qué música sonaba, qué película viste. La memoria tiene esas cosas, ¿no? El perfume. Sí, yo lo que veo es que estamos más permisivos en estos tiempos. Recuerdo yo cuando iba al colegio, digamos. No se podía discutir nada. Claro, el manual era que había ocurrido de esa manera. De repente, cuando el contexto va cambiando, la interpretación también va cambiando. Porque todo lo que es la intertextualidad que vamos teniendo a medida que vamos teniendo otras herramientas, hacen que nosotros reinterpretemos ese pasado. En definitiva, por más historiador que seas, hay un lugar ideológico, ¿no? Que no tiene que ver con lo partidario, pero ideológico, que uno mira el mundo y también mira para atrás y cuenta la historia. Por supuesto, eso pasó de toda la vida. Pensá, por ejemplo, en Heródoto, el primer historiador, que cuando él va a Egipto considera correcto lo que se parece a su cultura e incorrecto lo que no se parece. Hay una mirada subjetiva naturalmente, siempre, ¿no? El tema para mí no pasa tanto por la objetividad, que es un don de los dioses probablemente, sino más bien por el equilibrio, ¿viste? Por ser equilibrado, ¿no? Por decir las cosas que uno tiene que decir. De un momento histórico
las cosas positivas, las cosas negativas. Me parece que eso es lo que tiene que haber, un equilibrio en el momento de hablar de un momento determinado. Me parece que va a... Ahora que estamos en esta semana de mayo, Sí. ¿con qué prócer te hubiera gustado encontrarte hoy para charlar? ¿Un San Martín, un Belgrano, un... ¿Con quién Sí, te decís? Bueno, uno que me encantaría, Mariano Moreno, ¿no? Yo hice una biografía de Moreno. Yo me hubiese encontrado con Morena también. Me encanta Moreno. Sí, la verdad que me encantaría. ¿Cuál sería la pregunta hoy? ¿Cuál sería una pregunta? Te dicen, mira, te voy a conceder una pregunta a Mariano Moreno. ¿Qué le preguntás? Difícil, una sola pregunta, ¿no? Difícil. No, digamos, básicamente que cómo se sintió en esa situación tan difícil de un pibe tan joven de 31 años tener que hacerse cargo de semejante despelote, ¿no? Imagínate en cambio del virreinato a un nuevo modelo con un contexto internacional tremendamente desfavorable, ¿no? ¿Qué pensaba? ¿Qué le pasaba por la cabeza? ¿Cuáles eran sus sueños? Eso me encantaría poder charlarlo. Un cafecito, un matecito, lo que sea, con Mariana. Maravilloso. Eso a mí me pasa que, viste, es la no conciencia de cuando algo está ocurriendo. Es como la película Medianoche en París, la de Woody Allen, que se toma ese pasado, ese auto y va al pasado, y que no se daban cuenta, Picasso, estaban todos los grandes pintores y artistas de la época, pero no se daban cuenta que lo que estaban haciendo. Bueno, vamos a mostrarle un pedacito de... Tenemos imágenes de cuando hiciste el programa Algo Habrán Hecho, que me parece a mí, por ahí me equivoco, que fue como que apareció un historiador en televisión que era interesante, que no era aburrido, que no era un plomo. Que no era aburrido, era como algo raro. Así que vamos a ver las imágenes. Solo pasará a manos de los hijos del país cuando no haya un solo español en él. Tiene la palabra el doctor Castelli. Por favor. Señores, si el derecho de conquista pertenece al país conquistador, justo sería entonces que la España abandone las pretensiones que tiene de defenderse. Y que se someta a los franceses por los mismos principios. ¡A los americanos! Aquí no hay conquistados ni conquistadores, señores. Aquí no hay sino españoles. Los de España han perdido su tierra. Los de América estamos luchando para salvar la nuestra. Y que no se preocupen por nosotros, que los americanos sabemos muy bien lo que queremos y hacia dónde vamos. Qué raro ver la historia actuada. Primero que raro ver a tantos actores. Esto fue producción de Mario Perolini, que estaba ahí en las imágenes. Y era una situación... Y la res estaba ahí muy efusivo en la escena. Bueno, Sí, además, claro, otro para tomar un café maravilloso, Juan José Castelli, ¿no? El orador de la revolución, tipo alucinante. Así que, bueno, fue una experiencia hermosa hacer ese programa. Para mí, imagínate ver lo que había escrito, como decís vos, actuado y bueno, y hecho con tanto cuidado, fue un laburo tan lindo que nos llevó, bueno, tres temporadas y cada temporada era casi un año de trabajo, ¿no? Con mucha gente, muchos extras, muchos actores buenísimos. ¿qué pasaba en ese video que estábamos viendo? ¿Cuál era la situación política del momento? Era el Cabildo Abierto del 22 de mayo, ¿no? Cuando acá nos enteramos que el virrey, digamos, ya no tenía legitimidad porque en España Napoleón había invadido toda la península, el rey estaba cautivo de Napoleón, así que había una ilegitimidad de este virrey, había que decidir qué se hacía, y se convoca entonces, por supuesto, después de mucha presión popular y de los jefes de milicias, que eran esos cuerpos militares que habían quedado de las invasiones inglesas, y ahí entonces se discute muy fuertemente en el Cabildo el representante del virrey, que era el obispo Lué, que dice una frase tremenda: mientras haya un español en América, los americanos, que son seres inferiores, le deberán obediencia. Bueno, y ahí se reacciona Castelli, que le contesta maravillosamente, diciéndole que si vamos a hablar de derecho de conquista, que los españoles no resistan a los franceses y que se entreguen y ya está, ¿no? Entonces, usando un argumento contrafáctico, plantea que, bueno, que hay que empezar a pasar a la votación para destituir al virrey, cosa que efectivamente ocurre, ¿no? Después vendrá la trampa del virrey, que no se quiere ir y arma una junta trucha que lo tiene como presidente, y esto sí hace explotar a todo el mundo, y bueno, ahí sí se pone pesada la cosa y el tipo tiene que renunciar. Están las famosas palabras de Belgrano, que dice: juro a mi patria, a mis compatriotas, a mis compañeros, que si a las 3 de la tarde el virrey no renuncia, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza, ¿no?
lo sorprende a los testigos. Guido cuenta esto, Tomás Guido, el gran amigo, futuro gran amigo de San Martín, dice que le sorprende que el doctor Belgrano haya perdido la habitual calma que guardaba para decir semejante frase que al rey por la ventana, ¿no? Cosa que por suerte no hizo falta porque el tipo calculó la altura seguramente de la ventana. No, de acá no voy a salir bien parado. Escucharlo a Felipe es como escuchar un podcast de historia, ¿viste? Porque habla y estás escuchando un podcast de historia. ¿Y vos por qué crees que la Argentina tardamos tanto desde 1810 a 1816 recién para poder lograr independizarnos? Le pasó lo que a la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Que tuvieron primero una formación de gobierno y después lo complejo que era la situación internacional. Por ejemplo, Inglaterra no nos iba a apoyar, era una potencia fundamental porque era la que te podía comprar y vender en ese momento los productos que producías, y hasta que no caiga Napoleón, porque era aliada de España, entonces no podía apoyar abiertamente un proceso de independencia en América, ¿no? Así que fíjate que recién en el 15 cuando cae Napoleón en Waterloo, podemos empezar a pensar en que alguien nos acompañe como para poder tomar una decisión de esa característica, que no se podía tomar solo, no era decir, me declaro independiente y ya está, porque durabas nada, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Y ahí hubo un momento de decisión, ¿no? Hubo quien, como Alvear, decía, entreguémonos a Gran Bretaña, la famosa carta que le manda el embajador inglés en Río de Janeiro, donde le propone que seamos una colonia inglesa, y por otro lado San Martín, Güemes, Belgrano, que dice, no, vamos ya que estamos, vamos por lo nuestro. Y ahora que estamos en el medio de esta cuarentena y en el medio de una pandemia, ¿qué otras pandemias podemos recorrer a lo largo de la historia? ¿Argentina decís o mundial? Mundial, pandemia, claro, sí, mundial. O epidemias acá en la Argentina. Bueno, la primera de la que tengamos memoria es la que le da nombre a esta cuestión, que es en Grecia, en el 430 a.C., que pandemos quiere decir todo el pueblo, ¿no? Y fue una peste, la peste de Atenas, que se dio en medio de la guerra del Peloponeso. Se acordarán de la escuela secundaria un poquito de este enfrentamiento entre Esparta y Atenas, que toma la ciudad muy debilitada, encerrada en sus muros, y rápidamente se propaga esta peste, que probablemente ha sido un tifus, que entró por vía del puerto. El puerto, claro. Bueno, ahí tenemos la primera descripción de la conducta social de una sociedad frente a la peste, ¿no? De cómo surge lo mejor y lo peor de cada uno, lo cuenta Tucídides, un lindo relato de eso, rescatando las buenas acciones y también destacando las malas acciones. Bueno, lo que está pasando, lo mismo que pasa ahora, que decimos que la pandemia saca lo mejor de uno y lo peor. Lo peor. Eso es lo que él dice hace 2000 y pico de años, ¿no? Y después, bueno, la otra peste muy, muy narrada y con mucha literatura es la peste negra de 1348, que fue una peste bubónica. Bubónica porque te salían unos bubos, unas ronchas en la piel, pestilentes, color negro, por eso también la peste negra, y que tenía que ver con las pulgas de las ratas, que se expandió rápidamente por toda Europa, mató a la mitad de la población y produjo grandes cambios, ¿no? Esto que voy a contar no quiere decir que las pestes sean positivas, sino que dada la peste o la pandemia, ya que estamos, a ver qué se puede sacar de positivo de ahí. Y lo que pasó fue que entró en crisis, por ejemplo, toda una serie de elementos de creencia. Por ejemplo, la desconfianza en esta cuestión de la superstición o la religión dogmática, tuvo más importancia la ciencia a partir de ese momento. Lo erótico en el sentido sexual, pero también de la vida, ¿no? Eros contra Thanatos, digamos, la cuestión de mejorar la calidad de los alimentos, la idea de que también vale la pena vivir bien acá en la tierra, no solamente en el cielo, como se prometía en ese momento. Y hay un hecho interesante, ¿no? En el medio de esta pandemia, Boccaccio escribe el Decamerón. Y vos sabés que te iba a preguntar si el Boccaccio, justo se me vino el Boccaccio de Decamerón, que Pasolini, bueno, también hace la película, no de todo el libro porque hubiese sido muy larga. ¿Se escribió en esa época? Pueden ver gratis, en este momento está en muchas plataformas gratis. Bueno, Boccaccio cuenta ahí la historia de 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 varones que se van a pasar lo mejor que pueden la peste dentro de la cuarentena, que la palabra cuarentena tiene que ver con los 40 días del ayuno de Jesús, lo cual habla de la fuerte presencia de lo religioso, ¿no? Porque no es un concepto médico la cuarentena, sino que era, bueno, usemos un número bíblico, ¿no? O del Nuevo Testamento, que eran los 40 días.
que en realidad no eran 40, era poco menos, pero digamos, se usaba esa cifra, y entonces ellos se van a pasar esa cuarentena a una casa, a una vila, y ahí tienen la única obligación que tienen estos muchachos y muchachas es contarse cuentos durante 10 días, que son en total 100, 10 cada uno cuentan, que son los cuentos del Decamerón, que tienen mucho de erotismo, muchas cuestiones vinculadas a la vida, frente a la muerte que los rodea, ¿no? Y es un libro interesantísimo, y está, como bien decís, la hermosa película de Pasolini, ¿no? Sobre el Decamerón de Boccaccio, que es uno de los productos de esta crisis, de esta pandemia, de la cual la humanidad que queda la mitad de la población europea, sale mejor, de alguna manera, ¿no? Ahora me voy a ir a hacer una pregunta de la Argentina, pero antes, para cerrar este tema, está tan unido a lo religioso, el Decamerón y toda esta historia, que tiene que ver también cómo son los frentes de las iglesias, que lo celestial es como lo mejor, es el ideal, y a medida que va bajando a lo más bajo, a lo más terrenal, y así están los dibujos en los relieves. Y el Decamerón hace ese recorrido, que es una especie como del Dante también, que tiene esa cosa circular. Bueno, me agarró señorita maestra, pero ya se terminó. Quiero saber, señor Felipe Piña, cuáles son los horrores que nos han enseñado en la escuela. Por lo menos a nosotros, que según estos infantes que tenemos al lado... ¿Hablas de esta fecha o en general? No, en general, a okay. Nosotros, porque estos infantes, viste, creen que nacimos en Atenas, en la peste esta, que ya es la segunda peste que pasamos. No, horrores, qué sé yo. Básicamente era una cuestión de subestimarnos, ¿no? Como que no estábamos capacitados para entender que la historia tiene conflictos, que la gente piensa distinto, ¿viste? Que no son todos amigos del panteón escolar. Entonces se suponía que los ciudadanos argentinos el único momento que tenían contacto con la historia era la escuela primaria prácticamente, cuando en realidad la historia es un elemento de constitución ciudadana, es decir, habla de tu identidad, no es que se usa únicamente para adoctrinar niños y para enseñarles en la primaria nada más. Entonces, con ese criterio se pensaba que lo mejor era que el niño entienda que los personajes históricos hicieron una sola cosa en su vida, ¿no? Sí, salían a Vicente, nada más. Era como... Claro, creó la bandera, el otro cruzó los Andes, nada más, Sarmiento fundó escuelas, pero en realidad te perdías montones de cosas interesantísimas de estos personajes que pensaron, amaron, temieron, como cualquier ser humano, lo cual habilita la ejemplaridad, porque... Pero, por ejemplo... No había defectos, Prócer no tenían defectos. No, eso obvio, ni nada, ni se peinaban, todos eran perfectos. El 25 de mayo, ¿se repartieron las escarapelas celestes y blancas? No sabemos los colores, puede ser, puede haber sido celeste y blanca, no está claro el color, algunos dicen rojas y blancas, no está muy claro el color que se repartieron, podría ser porque era el color del regimiento de patricios, era el color de los Borbones, también ellos estaban diciendo que lo hacían en nombre de los Borbones como una excusa para ir avanzando hacia la independencia, pero no está muy claro. Pero French y Beruti tuvieron un rol mucho más activo que repartir cintas, eran de alguna manera los que lideraron esa movilización popular tan importante a la plaza el día 21. Y fueron pareja y no se decía nada de eso. Bueno, algunos piensan que eran siameses, porque French y Beruti. Sí, era uno solo. Era uno bueno, solo, claro. La verdad que, nada,